¿Cómo están, jóvenes del sexto grado? Muy buenos días. Vamos con la clase del día de hoy, vertientes hidrográficas del Perú. Profesor, vertientes hidrográficas de... Ay, no, complicado. No, no, te dirás tú. Pero no, es muy sencillo aprender esto. Primero, si hablamos de hidrográfico, hay que entender qué es hidrográfico, de dónde proviene. Pues viene de la palabra hidrografía. Hidrografía, hidrobomba, hidrobomba, hidrocañón, profesores como el Pokémon, como lo que usa el Blastoise, lo que usa el Squirtle, el hidrobombo, hidro es agua, claro. La hidrografía es la geografía física, la geografía terrestre, que estudia todo lo formado con las aguas que están en nuestro planeta. El estudio de las aguas que cubren nuestro planeta, los ríos, los lagos, los océanos, son justamente estudiados por base de la hidrografía. Entonces, recordemos que un río son corrientes de agua, mayormente dulce, ¿no? Donde va a fluir todo rumbo al mar. Nacen de los nevados o se forman por las lluvias y todos van a desembocar y van a llegar al mar. O algunos ríos van a formar otros nuevos ríos, o también pueden llegar a un lugar donde no va a tener justamente un final fluido, o sea, no va a continuar hacia la superficie del mar, sino que se van a quedar estancados como son los lagos. Así, cada mar, cada río, cada océano, cada laguna, cada lago, cada área de estos terrenos que llevan agua, van a desembocar siempre en un lugar en común, sea un fin de un lago, o sea la formación de un nuevo río, o sea el océano. A esto se le va a llamar sistema hidrográfico, donde el afluente o tributario, el afluente quiere decir el que va a dar, se va a convertir justamente en la mayoría de los ríos, formando siempre ríos principales y llegando al efluente o emisario, que es el que va a recibir, ¿ya? El efluente es el que recibe. Por ejemplo, hay que aprender algunos términos, como lo que es la cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica, profesor? Si que hidrográfico es agua. Entonces, ¿qué es una cuenca? La cuenca es el espacio por donde van a pasar las aguas. El río, el lago, la laguna, es justamente las cuencas. Ahora, el término régimen va a dar alusión a cómo va a variar el nivel del río. Si el río aumenta su caudal, aumenta la cantidad de agua por las lluvias, ha cambiado su régimen. El régimen que es formado mayormente acá en nuestro país por las lluvias, va a dar la variación. Un caudal que se le va a llamar regular, o sea, una cantidad de agua se le llama regular cuando no va a variar mucho, así haya lluvias o así haya algún otro fenómeno. Mientras que un caudal irregular, o sea, una cantidad de agua irregular se le va a llamar cuando esta cambia por culpa de las lluvias y aumenta la cantidad considerablemente. Entonces, una cuenca es todo el territorio, el lugar por donde va a pasar un río. Listo, profesor, es el espacio por donde pasa un río. Y la cuenca hidrográfica es aquella unidad de territorio o parte del territorio que va a unir justamente los ríos y los lagos con el mar o viceversa. Entonces, en estas áreas, en estos lugares donde pasan los ríos, son el agua para consumo. ¿Y cómo es el agua para consumo? ¿Quién crees que va a estar cerca ahí? La flora y la fauna, los animales y la vegetación. Entonces, en estas cuencas hidrográficas o canales hidrográficos o canales de agua dulce van a vivir seres vivos. ¿Cuáles son estas partes de la cuenca, profesor? De este canal, de este trayecto que va a ser justamente el río. Bueno, lo vamos a dividir en tres zonas: alta, media y baja. La zona alta o cuenca baja va a ser la zona donde va a nacer el río. ¿De dónde nacen los ríos, profesor? ¿Del mar? No. Nacen de un lugar de gran pendiente, de un lugar de altura. Nacen de los nevados. La cuenca media es el lugar por donde el río va a estar en equilibrio. Se va a mantener su caudal siempre, nunca va a variar. Es la zona media intermedia, por donde sale el material o donde están también los sólidos que son traídos por el camino. Mayormente, acá no se ve ni un tipo de erosión, ni un tipo de nacimiento de río. Es el río en toda su dimensión y cuerpo. La cuenca baja es la parte final, la parte extraída, la parte que va a llegar al final. Es la parte donde va a conectar
el fin del río, conocida como deyección, es el lugar donde el río va a llegar y va a desembocar y se va a quedar. Sería el mar, ¿no? Acá tenemos los ejemplos, cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Listo. Ahora, sobre las cuencas, profesor, hay también que darnos cuenta que no solamente según de dónde nace su trayecto, ¿no? Nace el término medio, donde está en todo su tamaño, hasta que termina, ¿no? Sino que también las cuencas se van a dividir en tres grupos diferentes, las cuales van a determinar eh, dónde va a acabar, en qué tipo de lugar va a acabar. Una cosa es la cuenca baja, que es el final, pero ahora, ¿qué tipo de final van a tener? Por ejemplo, tenemos cuencas de tipo exorreicas. No, no he dicho nada raro. Raicas, reicas de reica. No, exorreicas, exorreicas. ¿Qué es exorreico, profesor? Es cuando las aguas que van de un río van a terminar en los océanos, van a terminar en el colector común, van a terminar en el gran azul, van a terminar en el mar. Por ejemplo, la cuenca del Río de la Plata termina siempre en el Océano Atlántico. Una cuenca endorreica es diferente. El final ya no va a ser hacia el mar, sino que se van a perder en una parte del continente. Van a formar los lagos. Así es. Las cuencas endorreicas son cuando los ríos terminan no en el mar, sino formando los lagos. Y las cuencas arreicas es cuando existe un río, un cauce, un canal de río, ¿no? Que llega a aguas del río y también hacia el mar. No se van a perder ni evaporar en su trayecto, sino que llegan las aguas del río hacia el mar, eh, a pesar que hay un cauce, pero se van a perder. No entiendo, profesor. Ah, ya. Una cuenca reica es cuando tú ves el canal del río. El río tiene una dirección y tiene que acabar en el mar. Pero por cosas del destino, estas no se llegan. Se filtran por la tierra o se pierden en el camino y el camino al río está, pero no llegan en toda su cantidad. Se pueden evaporar incluso por el clima. A ese tipo de cuenca se le llama arreica, la que no termina en el mar ni tampoco termina en lagos. Simplemente se van o se desvanecen por el tiempo. Ahora, las cuencas, los canales o trayectos o paso de río, que le puedes también llamar, tienen una función importante. El agua que va a ser captado va a ser la fuente de vida, la fuente que forme ríos, arroyos y manantiales. Esta agua se almacena y luego se utiliza para formar energía o también para la alimentación de los seres vivos. Entonces, su función ecológica es formar justamente, por sus características físicas y químicas, el hábitat, dar vida a las plantas y a los animales. Esto quiere decir que las cuencas, los canales de río o los trayectorias de río, que es lo mismo que la cuenca, ¿no? Por donde pasa el río, son partes del ecosistema e interactúan mucho con lo que es el medio físico, biológico, a través de la proporción del agua, tener aguas. Entonces, en el Perú, ¿hay diferentes cuencas hidrográficas, profesor? Claro que sí. El Perú solamente tiene un 0,87%, ni uno de la superficie del planeta. Pero ese pequeño 1% que el Perú representa del planeta, tiene en total 5% de las aguas dulces del planeta. El Perú es pequeño en comparación del universo, pero tiene el 5% de los ríos de todo el planeta. Ah, es un gran distribuidor de agua en nuestro país, claro que sí. El Perú es una gran cuenca prácticamente, es un gran río. Permite que cada gota que drena el territorio sea llevada a todas las direcciones, que termine en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico y en otras regiones y en otros países. Por eso es que decimos que hay diferentes vertientes. La vertiente del Pacífico, la cuenca que va al río Amazonas, la vertiente que va al Océano Pacífico, la olla del Titicaca, porque el Perú tiene tres principales tipos de vertientes hidrográficas, o sea, tres tipos principales de lugares de destino. Los ríos que se dirigen directamente al Océano Pacífico, los ríos que se van para el río Amazonas y van a terminar en el Océano Atlántico cuando pasen por Brasil, y los ríos que van al más grande lago del mundo, al lago Titicaca. Entonces el Perú tiene esas tres grandes posibilidades. Alimenta ríos, alimenta el océano y alimenta los lagos.
¿Cómo podemos dividirlo, profesor? ¿En qué tanto es importante? Bueno, de las aguas totales del mundo, el Perú alimenta en un 1.7% a las aguas del Océano Pacífico, 0.5% a lo que es el lago Titicaca y 97.8% de la cuenca se va al Océano Atlántico. Entonces, si vemos esta imagen, vamos a poner acá el punterito, ahí está, ¿no? La cadena occidental, que son los ríos que van del norte al sur, ¿ya? Se dirigen, así como la cadena central y la oriental, directamente a fluir a los ríos que están en el centro del país. Estos van a ser llevados o bien al lago Titicaca o también llevados a lo que son parte de la vertiente del Océano Pacífico y del río Río, y del río Amazonas, mejor dicho. A las que van hacia el río Amazonas se le llaman vertiente del Amazonas. A las que van hacia el Océano Pacífico, vertiente del Pacífico. Y los que van al Titicaca, vertiente del Titicaca. Es donde van a llegar. Mira, en este gráfico lo he cortado, el anterior lo voy a partir, lo voy a cortar como si fuera una tajada de torta y vamos a verlo por dentro. Profesor, de los Andes, de los nevados sale el agua, ¿sí? Y mira, los ríos van a alimentar al Océano Pacífico, a la costa del Perú. Otros de estos ríos se van a unir y van a alimentar otros ríos, pero también muchos de estos ríos van a alimentar al río Grande, que es el río de Amazonas, el río Amazonas. Otros de estos ríos se van a perder y van a llegar netamente a un territorio, formando los lagos. Uno de ellos, el lago más grande del mundo, que es el lago Titicaca, el más alto. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Cómo trabajan las aguas. Y eso es muy importante para entender cómo tenemos el recurso hidrológico, o sea, el recurso de agua, porque el agua que bebemos nosotros es el agua de río, no es el agua de mar, es el agua dulce. Cómo a través de este tipo de agua, este tipo de fuerza de las corrientes de los ríos, se forma energía a través de las centrales hidroeléctricas, que es lo que nos da luz a todo el país. O cómo también estas pueden producir, ¿no? Por ahí, al aumento de la lluvia o al cambio fuerte del clima y fenómenos geográficos, fenómenos climatológicos, pueden producir también la presencia de accidentes o fenómenos o desastres, como los huaicos, ¿no? Es por la gran cantidad de ríos que tiene el Perú. Muy bien, chicos. Nos vemos en un par de horas en el Zoom. Cuídate y no te olvides, por favor, hoy tenemos Zoom. Chao. Buenos días.